Mi nombre es Mari García y les doy la bienvenida. Estoy transmitiendo para todos ustedes desde Los Ángeles, California. Hoy que nos ocupa realmente estudiar un tema muy interesante, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los misterios de la vida y de la muerte. Sí, vamos a hacer referencia a varios grandes iniciados, grandes maestros y sobre todo pues hacer una reflexión sobre este legado tan precioso, tan maravilloso que nos dejan nuestros ancestros de línea materna y nuestros ancestros de línea paterna, para dar un poquito una vista, ¿sí?, desde diferentes flancos de información, desde muchos años atrás, desde antiguas culturas de antaño, en toda esta temática, cómo las culturas se fusionan, se funden y pues siempre el ser humano con esa parte mística, con esa parte conectada a su línea de ancestros, con esa parte siempre conectándose con toda esa herencia, esa cultura ancestral que traemos de diferentes culturas antiguas de cada uno de los países. No sé de dónde ustedes me vean, familia maravillosa. Entonces, desde la sabiduría espiritual y esotérica, aprendemos que la vida no comienza con el nacimiento, familia, ni tampoco concluye con la mente, sino que ambas son portales de transformación del alma. Son dos respiraciones de la eternidad. Por ejemplo, en las palabras de nuestro maestro Hermes Trismegistro, vamos a ver el que nos comenta. Él nos dice que todo es energía y todo se transforma y que la muerte es solo un cambio de un estado a otro. Como número uno, pues te voy a compartir esta parte. Por ejemplo, los antiguos iniciados en Egipto, en Grecia y sobre todo en nuestras escuelas gnósticas sabían que la muerte no es el fin, sino que es un momento muy interesante de trascendencia, ¿sí?, para la conciencia. En las tablas esmeraldinas de Thoth dice: el alma del hombre se mueve eternamente entre la luz y la sombra, buscando la sabiduría en ambos extremos. Entonces, ejemplo, desde la mirada teosófica, la maestra Elena Petronila Blavatsky nos dice que el alma humana atraviesa una serie de encarnaciones como un estudiante que cambia de aula aprendiendo las lecciones de la existencia. Entonces la muerte no es una tragedia, sino un tránsito, no es una pérdida, sino un retorno al hogar del espíritu. Por ejemplo, en la visión cuántica, cada átomo que nos forma vibra en una frecuencia particular y cuando esa vibración cambia el plano de existencia, ¿sí? Por ejemplo, la materia es simplemente energía condensada, como nos dice Einstein, y por lo tanto, la vida y la muerte son modulaciones de una misma frecuencia energética. Ahora vámonos al siguiente punto de reflexión. La línea ancestral y el hilo de la memoria. Eso es bien bonito, porque cada uno de nosotros es el resultado de miles de años de estudio, tanto genética como espiritualmente. Entonces, la línea ancestral no solo nos lega rasgos físicos, sino patrones emocionales, psíquicos, kármicos. Por ejemplo, Carl Jung hablaba del consciente colectivo, de ese vasto campo donde residen las memorias de toda la humanidad, pero también nos habló del inconsciente familiar. ¿Te suena? Este actúa como un río que fluye y influye en nuestra conducta, en nuestros sueños, en nuestro destino y en muchas cosas. Entonces, la epigenética desde la ciencia moderna nos confirma lo que los antiguos sabían de manera simbólica. Las experiencias, traumas, actos de amor de nuestros antepasados, entonces pueden activar o desactivar genes en sus descendientes, ¿sí? En palabras de Rupert Sheldrake, teórico de los campos morfogenéticos, él nos dice que la memoria de la naturaleza vive en la forma misma de la vida. Ahora, desde la metafísica, esto significa que heredamos no solo materia, sino también frecuencias, y que el alma encarna dentro de una familia específica para resolver traumas, para transmutar memorias energéticas. Y somos nosotros los alquimistas de nuestro linaje, los que purificamos con conciencia lo que fue inconsciente, querida familia. Véase qué reflexión tan profunda. Vámonos al siguiente punto.
Esta parte que ya les había comentado de lo que es nuestro papá, nuestra mamá y la geometría de nuestra alma. El alma humana se encarna a través de dos polos, ya sabemos, el principio masculino y femenino, y cada uno nos entrega no solo su genética, sino su vibración esencial. En el gnosticismo se nos enseña que la creación surge del equilibrio entre el logos del masculino activo y la sofía femenina receptiva. Entonces, así en nosotros, nuestro padre representa la voluntad, acción, del espíritu, mientras que la madre nos da sabiduría, intuición y la vida misma. Entonces, cuando ambos se integran, se despierta la geometría sagrada del alma, la unión del sol y de la luna, ¿sí? Esta unión, pues, de nuestros elementos, del fuego, del agua, del sol, de la tierra, del éter, etcétera, etcétera. De nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos también. Entonces, este matrimonio alquímico interno nos libera de la repetición ancestral y nos permite crear nuestra propia y genuina línea evolutiva. Esto hay que reflexionarlo. Entonces, como epigenética cuántica y liberación del linaje, vamos a ver este ejemplo. Es esta perspectiva desde lo cuántico, que toda experiencia deja una huella energética en el campo de información, y cuando un ancestro experimenta miedo, dolor y culpa no resuelta, ojo aquí, ¿qué sucede? Pues que esto resuena en generaciones subsecuentes. Entonces la epigenética espiritual, que es la que estamos estudiando, nos invita, familia, a reconocer, sanar y liberar esas memorias. Por ejemplo, nuestro maestro Bruce Lipton, en sus maravillosos libros y en toda esta canalización que él nos entrega, él nos dice que pues nuestra alma, nuestra psiquis, nuestro destino sagrado es mucho más poderoso que nuestro ADN. Y por ejemplo, el ritual, la oración, la meditación son reprogramadores del campo cuántico, porque elevamos nuestra frecuencia de amor, de conciencia, de frecuencia, y enviamos esa onda que sana hacia nuestros ancestros y hacia nuestros descendientes. Y en este sentido, el presente se convierte en ese altar sagrado donde nosotros podemos alcanzar a trascender todo esto. Es una reflexión bien profunda donde el pasado y el futuro se reconcilian. Vamos al siguiente punto de reflexión: la trascendencia de morir para renacer. Nosotros ya a estas alturas, como digo esa frase, a estas alturas de estudiar y de descubrir y de todo esto, sabemos, familia, que pues el morir no es el final, sino que vivimos un proceso continuo. Cada vez que nosotros tenemos, por ejemplo, una emoción, un apego o una identidad que hemos comprendido, morimos simbólicamente y renacemos de manera más consciente. Recuérdate por allí que en todos nuestros jueves de Proyecto Crístico Solar, cuando estamos estudiando, en una de esas reflexiones les compartía que, revísate en lo que va del año, cuántas muertes simbólicas has ejecutado en tu trabajo interior. Sí, cuántas veces hemos requerido de hacer un duelo, inclusive con llanto, con tristeza, con melancolía, con desapego, con depresión, y estamos ahí todas tristes, todos tristes, porque requerimos de morir o de disolver una faceta de nuestra personalidad, porque es un trabajo interior, es un trabajo de autoobservación psicológica, de autoobservación de nuestra sombra, de abrazar nuestra sombra, como se le escucha esa frase, de integrar nuestra información y nuestra sombra. Y sí es un duelo, ¿sí? Donde sí te duele realmente, a lo mejor estás haciendo un duelo con la pareja, donde definitivamente sabes que esa misma manera de ejecutar cierta interacción con la pareja ya no te sirve y es obsoleto, o eso que él te hizo o que ella te hizo ya te dolió mucho y eso duele, y entonces esa parte de uno se muere, esa parte de uno se disuelve, esa parte de uno muchas veces a lo mejor no tenemos conscientemente la estructura
anotada en una libreta de cómo es la muerte del ego, por llamarlo así, de cómo es el trabajo interno en la disolución de las sombras y en la integración de las sombras para abrazar la sombra y extraer la luz, extraer el aprendizaje. A lo mejor muchas veces nosotros no tenemos esa receta escrita en la libreta, pero nuestra alma lo sabe y nos ha llevado a ejecutar toda esta travesía de trabajo interno, familia maravillosa. Ajá. Es una reflexión profunda porque yo les comentaba en algunos proyectos crístico solar de los jueves por ahí, pues que sí, recuerdo por ahí que les comentaba, o no sé si fue en un story time, pero les comentaba que ya había tenido varias muertes en lo que va del año, o sea, muerte psicológica, o sea, disolución de esa sombra, de ese duelo que lastima, que dice, ¿sabes qué? Voy a limpiar, esto ya no funciona, y a veces sí te duele porque a lo mejor es la relación con tu hija, a lo mejor es la relación con tu hijo, a lo mejor es una situación financiera económica muy caótica, a lo mejor es una situación de pareja sentimentalmente, de algo que no se logran poner de acuerdo o que salen las sombras de él y es hiriente y te lastima, o que salen las sombras de ella y es hiriente y lastima a la pareja, a su esposo, a su hombre, a su pareja, ¿verdad? Lo lastima. Entonces, es ese gimnasio psicológico, así le llama el maestro Samael, es ese gimnasio psicológico donde aprendes a revisar tus cilindros de la máquina humana, ¿sí? El intelectual, el motriz, el emocional, etcétera, etcétera, para saber qué defectos de carácter o qué egos o qué yoes son los que están sintiendo, pensando y actuando por ti, porque no eres tú. Por ejemplo, cuando el esposo insulta o lastima a la esposa, pues ahí estamos hablando de una ira vengativa, de una ira celosa, de un orgullo herido con una ira explosivamente celosa, con rencor. Imagínate cuántos yoes están actuando a través del esposo. Y entonces la esposa recibe ese impacto y claro que es muy triste, o sea, duele, lastima y dices, pues es que me ha dicho esto, me ha ofendido lo otro, me ha gritado aquello y me siento desvalorizada, humillada, lastimada, ofendida, quebrada de mi alma, se rompió mi corazón. ¿Sí te das cuenta que solo es el personaje del videojuego de la Matrix? Eso se llama gimnasio psicológico, donde tú ya alcanzas a comprender que no fue él, que fue el ego. Y como le digo a mi niño, amor, todos tenemos esa parte de oscuridad, todos tenemos dualidad, todos tenemos esa parte oscura y todos tenemos nuestra luz, lo más hermoso de esa persona, lindo, amable, trabajador, caritativo, cariñoso, amoroso, comprensivo, detallista, responsable, líder, competitivo, perfecto en su trabajo, responsable financieramente de la familia, responsable de su persona, responsable de su salud, conscientemente de lo que toma, de lo que come, conscientemente de tener una responsabilidad afectiva. Qué maravilloso ejemplo de pareja. Ah, pero cuando se enchamuca, olvídate, sale la oscuridad de ella. Se enchamuca la esposa y sale la oscuridad, ¿verdad? Sale el rencor, sale las groserías, sale la ofensa, sale la humillación, sale la venganza, sale el odio, sale el coraje, sale, imagínate, te estoy poniendo ejemplos. Y en cuanto a esta muerte psicológica se refiere, es que si ambos dos están viviendo un sendero de despertar espiritual, pues se van a percatar que ambos tienen oscuridad y que hay que trabajar en ella, y que ambos tienen luz y que hay que iluminar y expandir más esa luz. Es ahí cuando se refiere al trabajo psicológico interno. Y muchas veces, familia, en estos momentos, a lo mejor el esposo es el que está trabajando espiritualmente de manera muy despierta, pero la esposa no.
Ella anda con sus novelas, viendo reality show en la tele, La Rosa de Guadalupe, viendo las novelas de Netflix, de ViX, y simplemente pues anda enrollada en las cuestiones de la tercera dimensión y no le interesa nada de espiritualidad. O puede ser al revés, donde la mujer la esposa entra a grupos de meditación, está haciendo trabajos continuos semana a semana con sus grupos, leyendo libros, escuchando conversaciones como esta, conectándose a grupos de alta conciencia, ya está planeando sus tiempos, pone su alarma para entrar a la meditación de los domingos, y a lo mejor el esposo pues está bien dormidote en este momento y no le interesa saber absolutamente nada de la apertura y del desarrollo espiritual. Estos ejemplos que te pongo, familia, pues son o sea, ejemplos de todas las familias de todos los países del planeta. Es un trabajo psicológico interno de darte cuenta cuáles son las heridas de la infancia de tu esposo y cuáles son las tuyas. Y el poder comprender de dónde vienen esos celos, a lo mejor porque se abre la herida de la injusticia, se abrió la herida del abandono en ella y se puso celostina. Este pequeño ejemplo, lo más pequeño que pude, porque sé que es mucha información, son años de comprensión, de autoobservación psicológica y de comprensión de la estructura de la muerte del ego, como dice el maestro. Hay personas por aquí de la nueva era que no les gusta decir la muerte del ego y que dicen análisis de la sombra, abraza tu sombra, trabajo interior. Mira, es lo mismo. Es aquí donde nos referimos a esta muerte, donde vamos muriendo en esos defectos de carácter, donde esa antigua Mari se disolvió. A mí me gusta mucho morir, porque digo, ¿yo qué voy a estar sufriendo recordando el rencor que agarré en enero? O sea, ya casi viene otro enero, o sea, que voy a estar ahí dándole y dándole internamente con masoquismo y dándole vueltas a la misma conversación interna de mis yoes, de mis demonitos internos, de mis infiernos atómicos personales que todos tenemos, porque estamos en una tercera dimensión. Y por eso venimos a trabajar con autoobservación psicológica. Entonces, esta es otra faceta, familia, donde el ser humano consciente se la pasa muriendo en sí mismo, se la pasa comprendiendo su luz y disolviendo, comprendiendo sus defectos, comprendiendo sus yoes, comprendiendo este ejemplo que les di de la pareja. Y puede ser con tu hija, puede ser con tu hijo, puede ser con algún familiar, puede ser con tu madre, puede ser con tu padre. Y entonces es ahí donde llevas a cabo ese ejercicio. Disolvamos esto y olvídate de eso, o sea, sácalo de tu corazón. Esa Mari ya no está, ya no existe, ya ni, y cuando haces esa muerte, familia, te lo prometo que cuando la haces correctamente y de manera profunda, de manera sincera contigo misma, con ayuda de tu bendita madre interna, que es la que nos da el poder, que es la que nos cubre y nos sostiene en esta muerte psicológica del trabajo interior, ya no hay resentimiento, ya no hay recuerdo. A mí me ha sucedido que cuando he tenido esas muertes, que me he dado así unos agarrones bien intensos con mi propia oscuridad, es más, ya ni me acuerdo de lo que dije. Ya ni me acuerdo del pleito, ya ni me acuerdo de lo que me dijo, de lo que le contesté, de lo que le dije, de cómo me defendí. No, o sea, como que pasa ese algo internamente que se disuelve en lo más profundo de ti y ya no le das importancia, ya no te acuerdas con exactitud, tienes un recuerdo borroso y ya no hay un sentimiento al recordar. Quiere decir que ahí sí se logró disolver, sí se logró totalmente aniquilar, y es revisar, ok, me sentí mucho coraje, entonces es el demonio de la ira, por ejemplo. No dice el Maestro Jesús que son 7 cabezas de legión, y a todos nos los enseñaron en la doctrina de la primera comunión de los católicos. Si tú tuviste primera comunión en cuna católica, porque a mí sí me tocó estar ahí en mi kinder, en mi básico de la espiritualidad, ahí nos lo enseñaron. Y todas las demás culturas y los demás colegios de iniciados también nos han enseñado los 7
pecados capitales o 7 cabezas de legión. Entonces ya yo digo, ok, estaba muy enojada, muy engorilada, muy encanijada. Entonces ahí observo y digo, bueno, pues es que me salió la ira. Pero pues me salió la ira porque no se me hizo justo. O sea, no es justo, me tengo que defender. ¿Por qué me voy a dejar? Entonces ahí se abrió la herida de la injusticia, la herida de la humillación. Te estoy hablando de las heridas de la infancia. Se abrió la herida del rechazo y entra el demonio de la venganza, entra el demonio del orgullo herido, entra el amor propio herido, entra la ira, entra el espíritu de contienda, entra el desespero, entra el pleito, imagínate toda esa panorámica densa de entidades oscuras que hacen el pleito, que generan todo ello. Entonces, hablar en este aspecto de la muerte, de poder comprender la muerte como un estado trascendental en vida, estar haciendo ese trabajo psicológico interno y trabajando internamente con tu sombra. Si le quieres llamar abraza tu sombra, pues abraza tu sombra. Abrázala con amor, abraza a tu niñita interior. Entonces yo cuando me di cuenta de mi ira y de todo esto tan dantesco que destapé, en mi enojo, en mi berrinche, en mi rabieta, entonces vas y abrazas a tu niñita interior porque sintió la herida de la injusticia, sintió la herida del abandono, sintió la herida del rechazo, sintió la herida de la traición. Entonces ahí hay que hacer un trabajo extra. Por eso tú que me estás escuchando, que estás por este sendero del despertar espiritual, del despertar de conciencia, es un compromiso contigo misma, contigo mismo, poder crear todo este rompecabezas sobre la mesa e ir armando e ir sacando tu luz de manera genuina, porque se escucha mucho que nos dicen, es que sí somos seres de luz, pero ¿qué tan amplificada estás extendiendo tu luz? ¿Qué tanto estás irradiando tu luz? Y esto no nada más va a suceder con que digas, ay, es que soy un ser de luz. Hay que trabajar internamente. Hay que hacer un trabajo interno, una disolución de nuestros egos, de nuestros defectos de carácter, ¿ok? Entonces, este es un compartir muy maravilloso, querida familia bonita. Bienvenidas, bienvenidos por aquí en TikTok. Estamos hablando del poder de la línea ancestral, estamos hablando de los misterios de la vida y de la muerte, así que únanse a esta comunidad de expansión de conciencia. Bien, familia, entonces continuamos. El filósofo Heráclito decía, el alma muere cuando nace el espíritu, y los maestros gnósticos nos enseñaron que el segundo nacimiento, el del espíritu, solo ocurre cuando el ego ha muerto en vida. Pero desde la metafísica cuántica, la vida y la muerte es un campo de información, valga la redundancia, inmortal. Nuestra alma, nuestra energía es inmortal, que habita varios planos simultáneamente. La muerte es solo el cambio de observador, es una transición de frecuencia desde la conciencia porque continúa en otras dimensiones de aprendizaje. En conclusión, familia bonita, el legado de la luz, el legado que nos entregan nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestra genética crística sagrada, no es solamente este líquido rojo que corre por nuestras venas, es muchísimo más que eso, ¿sí? Ahí hay traumas, promesas no cumplidas, promesas dormidas, hay conflictos ancestrales de magias oscuras incluso, hay promesas que le hacen a la eternidad, pero no nada más es lo turbio, porque sí hay que reconocer que muchas veces se nos heredan hasta maldiciones transgeneracionales y son cuestioncitas ahí turbias que hay que saber ejecutar, pero no solamente es eso, sino que también se nos eleva la capacidad de redimir y de sanar a nuestro árbol transgenealógico, ¿sí? Ancestral a través de la conciencia, como escribió Cherdin, dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y que cada uno de nosotros recuerde, familia, que llevamos dentro el fuego sagrado de nuestros ancestros. Cada uno de nosotros recordemos que hoy
traemos el eco de sus voces y la chispa de su espíritu eterno ancestral que jamás muere. Entonces hay que honrar la vida y la muerte. Al honrar la vida y la muerte, honramos ese ministerio supremo de la continuidad, de la frecuencia, de la energía, de la vibración, de la vida y de la muerte, que solo son etapas de transición, ¿sí? Etapas maravillosas. Vámonos al siguiente punto. Líneas de estudio de la espiritualidad. Estuvimos hoy revisando puntos de los ancestros, puntos de cuántica, de epigenética, de metafísica, de gnosticismo. Fíjate cuán hermoso es poder reconciliar en este momento, en esta conferencia, estas reflexiones de diferentes aristas de apertura de conciencia para poder comprender los misterios de la vida y de la muerte. Bueno, lo que el maestro nos ha enseñado es que muchas veces, familia, y ustedes quizás tengan anécdotas de familiares, que a lo mejor a veces la abuelita o la bisabuela los juntó a todos y se empezó a despedir así bien bonito y les dejó un mensaje bien bonito, a lo mejor en lo particular a cada quien, y a los 2 días fallece. Cuentan nuestros ancestros que siempre el alma te hace, o sea, tu propia alma te hace saber. Siento, Alberto, que esto depende también del trabajo interno, ¿sabes? De qué tan fuerte esté tu vínculo interno con tu ser, madre, padre, divinidad. Porque hay muchas historias donde se cuenta que las mismas personas, ¿sabes? Se despiden de sus familiares, te dan un abrazo, un beso, se despiden y al otro día amanece que ya está derechito a ese momento de trascendencia, ¿sí? Por ejemplo, los enfermos graves. Hay enfermos muy graves que están entre la vida y la muerte, están debatiéndose en terapia intensiva en el hospital y así de una manera milagrosa, hermosa, preciosa, se recuperan, ya no conocía a nadie, empieza a recuperar la conciencia, ya sabe quién es quien le visita, quién es quien le da de comer, como que ya está recordando y dice, oh, ya tú eres mi nieta tal, o tú eres mi hija tal, ¿no? Empiezan a recobrar, porque muchas veces nuestros enfermitos que ya están agonizando, decimos, es que ya no conoce a nadie, ya no conoce a nadie. Entonces esos enfermos de gravedad, de repente se empiezan a mejorar, pero es una mejoría así que dices, bendito Dios, se está mejorando mi abuelita, se está mejorando esta persona, se está evolucionando de una manera muy favorable y ya conoce, ya come otro poquito, ya tiene estado de ánimo y a 2 días fallece. ¿Por qué? Porque los ángeles de la vida y de la muerte, bueno, vamos a hablar de los ángeles de la muerte, pues ellos tienen en sus manos tu libro del destino, tienen en sus manos y saben en qué momento ya te va a tocar pues cerrar este ciclo aquí en la materia. Entonces ellos llegan y como ellos habitan templos superiores de la 5ª dimensión para arriba, por medio de tu cordón de plata, por medio de su divina frecuencia 5ª dimensional, ellos nutren la materia del enfermo para que como que se revitalice unas horas, un par de días y prepararlo para trascender. Prepararlo para que se pueda despedir de su familia y muchas veces el maestro nos cuenta, y lo he podido ver porque estuve en la primera línea enfrente de lo que fue todo la crisis sanitaria, porque no puedo decir palabra, la crisis sanitaria del 2019 y 2020, estuve al frente en primera línea y pude desde la sanación terapia holística revisar esta parte de los misterios de la muerte, ¿sí? De cómo sucedían los pacientes. Ay, que tantas historias que tengo de ese proceso del planeta, ¿verdad? 2019-2020. Y es aquí donde me pude percatar que muchos enfermitos, que muchas personas, y en muchas historias que sé, repito, que tú puedes tener en casa, que los mismos familiares se despiden. Otra cosa también es, aparte de que los ángeles de la muerte vienen comandados por el arcángel Azrael, los ángeles muerteros, los ángeles de las embarcaciones, así se les llama, que se llevan que ayudan, que cortan con su guadaña, con esa hoz, ¿verdad? Con esa guadaña cortan el hilo antacarana que te pone ese sello de tus 7 cuerpos al avatar humano, cortan con esa hoz, ¿sí? Y entonces ya sale el alma del avatar humano
y te vas con un contingente bien hermoso de ángeles, ¿sí? Son ángeles y arcángeles, ¿sí? Que te ayudan a ese proceso de transición, a llevarte hasta el templo de la justicia cósmica de la quinta dimensión ante la junta kármica. Ajá. Entonces llegan y es todo un proceso maravilloso donde, bueno, aquí ya me fui por este punto, de una vez voy a completar este punto. Es un proceso maravilloso, familia, donde los ángeles de la muerte, sí, que tienen sus vestiduras, sí, tienen sus túnicas, así como los doctores y las enfermeras tienen un traje. Los ángeles de la muerte, pues sí, también tienen sus túnicas, tienen su guadaña, que la traen agarrada de su mano derecha para cortar el hilo antacarana, ¿sí? Así también se viste nuestro amado arcángel Azrael, ¿sí? Entonces, cortan el hilo antacarana, sale el alma y, de acuerdo al libro de la vida, entonces se lo llevan, ¿sí? A la quinta dimensión. Y ahí, ¿qué sucede? Pues, de acuerdo al maestro Samael y a papiros egipcios, ¿sí? Traducidos del copto, pues ellos nos dejan este legado de información. ¿Qué sucede aquí? Que llegas ante el templo de la justicia cósmica de la junta kármica del planeta Tierra que rige el juego Matrix de la tercera dimensión. Ahí te pasan la historia de toda tu vida muy rápido. Primero es así, bien rápido. ¿Cuántas personas han estado ahogadas, inconscientes, y te dicen que pasan esa historia de su vida bien rápido, que empiezan a pasar todo para atrás? Entonces, es un hecho. Hay muchos testimonios que esta es una posibilidad de lo que sucede en esta transición de dejar el cuerpo. Entonces, aquí, querida familia, el alma, ahí en el templo de la quinta dimensión del tribunal de la junta kármica, observa la película bien rápido de todo lo que hizo, lo que sucedió a su alrededor cuánticamente en diferentes dimensiones, porque ahí se les despierta la conciencia. La junta kármica llegando ahí, si tú llegaste a trascender, o sea, a desvivir, ya desviviste, ajá, y llegas con mucho trabajo interno, pues tú te vas a dar cuenta, como aquí nos lo pregunta Humberto, ajá. Uno tiene la capacidad de darse cuenta que ya es un momento por el trabajo interno y ese vínculo tan fuerte que hiciste con tu alma, con tus seres. Entonces, si tú llegas al templo de la justicia, de la junta kármica de la quinta dimensión, con los ángeles de la muerte que te llevan, con mucha apertura de conciencia, te van a dar un poco más de conciencia despierta. Y si se fue bien dormido, si ni siquiera, si por ejemplo desencarnó en un choque de auto bien alcoholizado y no sabe ni qué ondas, súper dormidísimo, es ahí donde empiezan las almas en pena, como dice la frase, las almas en pena, a repetir ese accidente trágico en el mismo lugar de la carretera. Entonces se quedan en un bucle, familia. Pero bueno, ya está el alma en el templo de la justicia y le despiertan la conciencia. Y entonces ahí te empiezan a pasar la historia de tu vida bien rápido. Luego te vuelven a pasar la historia de la vida más despacio. Y luego una tercera vez y te la ponen bien lento, así bien despacito, para que veas pues todos los exámenes que lograste pasar, lo que lograste comprender. Y te dan ese expediente de todos los puntos a los que en esa vida que estás observando en esa pantalla tú decidiste volver para reajustar cuentas, para subsanar daños y perjuicios, para aprender lecciones, para pasar los exámenes reprobados, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿qué sucede? Pues que acá en la tierra, pues la familia dice, no, pues ya falleció, pues vamos a ver lo del acta de defunción, hay que ir a comprarle la caja, hay que ir a contratar el servicio de cremación, si se va a cremar, o el servicio funerario, ¿a qué funeraria? O sea, acá en la familia se andan moviendo todos, mientras el alma allá arriba está en su chequeo, ¿sí? Y es por eso que acá abajo nosotros, no importa, familia maravillosa, la creencia que tengamos, si eres católico, musulmán, cristiano, si eres de cualquier religión, si no importa, es hermoso elevar una plegaria por esa alma,
porque está, digamos, en su juicio, se le está haciendo su examen, su evaluación de lo que fue en su vida, de lo que trabajó, de dónde sí sacó un 10 palomitas y todo lo que sí logró trascender de una manera consciente. Allá, claro que van a estar todos tus ancestros esperándote, están tus abuelas, tus abuelos, tu árbol transgenealógico de tu árbol familiar, ahí se encuentran tus ancestros esperándote. También se encuentran tus mascotas que tuviste que en vida, que ya fallecieron antes que tú. Se encuentran tus gatitos, tus perritos, tus pajaritos. Ellos te reciben, ¿sí? Y es una fiesta hermosa porque es una bienvenida a otro estado frecuencial, vibracional y energético que el alma pasa a ese nuevo estado, familia maravillosa. Y ahí te reciben, mientras que acá nosotros estamos haciendo abajo en la funeraria, pues el novenario, los rezos. Hay veces que será el rosario, hay veces que será un homenaje de vida, hay veces que será, depende de la voluntad del difunto. Depende si se le hizo una misa, si se le hizo un sacramental con los mormones o un, no sé cómo se le llame con los cristianos, ¿verdad? Que se le hace ahí un servicio, no sé cómo se le llame, o un homenaje de vida. Ayer que salimos a caminar en familia, porque salimos a dar una vuelta para despabilarnos aquí a la vuelta a la manzana, decía mi papá, y les digo a mis niños, yo quiero estar en mi funeral pero en vida. Quiero que se haga mi funeral, pero yo quiero estar físicamente ahí, reunido, o sea, ve qué locura. Quiero que se reúna toda mi familia, pero que yo esté yo ahí en vida físicamente, pero haz de cuenta que nadie me ve. Qué loco, ¿verdad? Quiero estar ahí, ver mi caja, el panteón, la sepultura, dónde me van a ir a cremar, porque yo quiero que me cremen. ¿A dónde van a ir a esparcir mis cenizas? Quiero estar. ¡Qué locura! Dije, es que, pues, sería interesante esa reflexión. Dije, ¿cómo sería ver a toda mi familia reunida, trayéndote flores, trayéndote una unión familiar? Qué triste a veces, familia, que tiene que fallecer la persona para que eso suceda. Y ayer yo estaba bromeando, dije, ¿cómo sería? Y que ya cuando realmente sea la de veras... ya nada más me cremen en el horno y me riegan en el cerro del cubilete. No es cierto, yo quiero irme al mar. A mí me encantaría que esparzan mis cenizas en el mar, ¿verdad? Que se disuelva, porque así se disuelve la personalidad. Y vamos para allá. Ok, muchas veces se le llama fantasma, se le llama alma en pena, se le llama espíritu. Pero ya cuando te metes a estudiar esoterismo profundo, ahí se nos explican otros contextos diferentes, familia. Entonces, quien anda divagando se queda, vamos a poner el ejemplo, están en el funeral, el alma está en la junta kármica viendo la película y realizando la evaluación de su examen, pero también el cuerpo inerte que está ahí en el funeral, en la caja de muerto, y todos están ahí orando, rezando, etc. Ahí va a andar la personalidad, esa personalidad egoica, ¿sí? Esa energía densa que fue el cúmulo de todo lo que dejó el aprendizaje. La personalidad es el cúmulo energético del aprendizaje a través de los egos, de los yoes, de los defectos de carácter, ¿sí? Y entonces ese difunto que está ahí tendido en su funeral, va a estar su personalidad, muchas veces tiene cierto porcentaje almático consciente, hay veces que no, familia, hay veces que no. No sé si han ustedes visto muchas historias donde en el mismo funeral los familiares del fallecido los sienten ahí, o muchos niños chiquitos dicen, oh, vi a mi abuelita que estaba en la cocina, ahí la vi parada, porque se siguen apareciendo en esos 9 días. Por eso en esos 9 días nosotros requerimos de elevar el rezo por esa alma. Y el que está acá abajo es el remanente, el que mueve los trastes, el que se escuchan los pasos de cómo caminaba el abuelito, ¿sí? Pues es la personalidad, es ese remanente energético de los yoes, y muchas veces entidades del bajo astral,
poseen esa energía, ese remanente, y empiezan a hacer espantos que succionan miedo, empiezan a parasitar a esa energía, a esa personalidad. Y aquí ya empiezan a suceder fenómenos donde si tuvo ese difunto mucho apego a la casa, pues va a seguir penando en la casa, pero no es que sea el alma, ni es que sea el espíritu. Ahí se hizo una fractalización, o sea, el alma se encuentra en cierto estadio, el espíritu se absorbe a cierta región del anillo, no se pasa de la divinidad en el agnostosteos, pero la personalidad es la que se disuelve, porque esa personalidad, como le llaman, o esa energía fantasmática, recorre la casa, observa su cuarto, sus pertenencias, y luego si se mudó 5 veces, todavía regresa a observar. O sea, hagan de cuenta que se va para atrás, para atrás, para atrás, y esa personalidad, esa energía se va disolviendo conforme se va haciendo el recorrido en vida de donde anduvo, ese recorrido donde anduvo en vida, ¿sí? Hasta es por eso que se nos enseña en este conocimiento gnóstico, se nos enseña que es mejor incinerarnos o cremarnos, porque los panteones, y voy para allá, son antros de magia negra. Imagínate, vamos a poner el ejemplo de una persona que está meditando todos los días, ayuno intermitente, una alimentación consciente, se conecta con sus guías, tiene contactos estelares, contactos intraoceánicos, contactos intraterrenos, está ejecutando su misión del alma, está ejecutando su misión espiritual encarnado en tierra. Es un misionero trabajador de la luz, tiene una familia consciente, se desdobla la región astral, tiene chakras activados, hace talleres, cursos, se prepara, comprende, va a sus terapias, hace sus sanaciones de Araji, empieza a hacer sus constelaciones, su árbol familiar. Imagínate una persona con esa cantidad energética de conciencia que se muere y se va al panteón. Uy, no. No te quiero decir qué van a hacer todas esas personas que practican la magia negra y la nigromancia. No, pues van a ir a desenterrar, a sacarle los huesos, a sacarle materia para no dejar descansar en paz y ejecutar toda esa energía que tuvo en vida para hacer maldades, cochinero, lastimar a otras personas y estar al servicio ahora de la oscuridad. Este es mi punto particular. ¡Wow! Tanto trabajo, jugándonos el pellejo, la existencia humana, despertando conciencia, haciendo todo lo que ya antes mencioné para hacer luz, para hacer un testimonio de la luz en la tierra. Tanto trabajo que me dio elevarme y que todavía me estén molestando con esta materia físicamente orgánica y que me estén molestando y que no me dejen descansar. No, olvídate. O sea, punto final, quiero que me lleven al horno. Ese es mi punto de vista muy particular, y este punto de vista muy particular yo lo abrazo de todo el gnosticismo que nos dejan nuestros antiguos gnósticos. En realidad, de verdad, esa es mi opinión mía. No sé tú, ¿verdad? No sé tú qué vayas a dejar ahí, cómo vas a querer. Yo sí les dije, a mí me ponen en una piña debajo del mar como Bob Esponja. Esparzan mis cenizas al agua, que se disuelva, para que mi personalidad no ande divagando tanto tiempo. Mejor que mientras menos materia exista que te conecte a este plano juego Matrix 3D, mira, más descanso, mejor allá en otros sitios, en otros sitios. Y esto se los comparto, familia, con todo respeto y responsabilidad, porque sé que hay muchas personas que tienen otras creencias y es perfecto, está bien. Hay personas que tienen otras creencias, que no creen en el retorno, que no creen en la reencarnación, que bueno, Dios Padre, esto ya está muy súper mega sabido, pero bueno, ese es su nivel de conciencia y hay que respetar. Y hay personas que dicen que cuando se muere uno, que se quedan dormidos totalmente y se apegan mucho a esta cuestión de la Biblia hebrea, de que se van a quedar ahí dormidos y que cuando venga la segunda venida de Jesús, que se van a resucitar vivos y muertos y chalala. Se respeta mucho
cada creencia y cada dogma de cada evolución. Yo en lo personal te lo voy a contestar ahora desde un punto de vista, desde mi experiencia como terapeuta, y por ahí yo ya les he entregado story time de esto. Hay veces, familia, Humberto hace como 15 minutos me preguntó, ¿cómo puedes saber el momento de morir? Ahí te va desde mi perspectiva como sanadora. Resulta ser que a veces me llegan a mí en lo personal pacientes que ya me los mandaron a su casa, que ya el hospital ya les dijo, ya no tienes nada que hacer aquí, pues vete a morir a tu casa, ya no podemos hacer más, y la familia se los lleva y ya están muy malitos en casa, ya están en agonía o están todavía conscientes pero ya muy malitos, ya están en una etapa terminal. Y entonces te cuento que empiezo yo a hacer sanación a mis pacientes que están en un estado crítico de gravedad, y desde mi experiencia personal, ¿cómo saber? Me dice que si ya nos vamos a morir. Desde mi experiencia personal, se me presenta el arcángel Azrael. Fíjate bien, a mí se me presentan 3 seres bien hermosos. Se me presenta arcángel Rafael del rayo verde, de la curación y sanación. Y después llega Madre María, esta Madre María que tengo aquí atrás, de manto rosa. Se me presenta amada Madre María de manto rosa, y hacen sanación también. Yo estoy haciendo la limpieza, la sanación a ese cuerpo físico, a su cuerpo, le hago sanación a mi paciente, su cuerpo físico, su cuerpo etérico, energético, emocional, astral, su cuerpo mental, su cuerpo causal, y le hacemos una limpieza a sus 7 cuerpos. Entonces llega Arcángel Rafael, hasta ahí va todo bien. Llega Madre María y me dice que por favor le coloque su manto rosa. Entonces yo tengo un manto rosa que ya se los he mostrado. Es una tela rosa que fui y me compré y tejí y consagré específicamente para estos momentos de sanación. Y Madre María ahí me pide que le coloque al paciente su manto rosa. A veces, que es terapia a distancia, pongo su foto y le coloco en su manto rosa, ¿sí? Y después llega el arcángel Azrael. Hay veces que estoy haciendo la sanación y ya lo veo ahí, y es ahí donde de alguna manera me dejan saber los seres y el alma de mi paciente, porque yo me conecto con el alma de mi paciente, y el alma de mi paciente, su ser madre, padre, divinidad, me da el acceso a su campo cuántico de información, y es ahí donde se manifiesta arcángel Rafael, arcangelina María, Madre María, que es llama gemela de arcángel Rafael, y viene arcángel Azrael. Cuando ya se me presenta el arcángel Azrael, digo, Dios mío, Madre Divinidad, Padre, estoy preparando a este paciente porque ya va a fallecer. Pero ¿qué creen? Que yo no puedo, por ética profesional, ir corriendo desesperadamente y decirle a la persona que me pidió la terapia para su familiar, ya se va a morir. No. Esto se queda en absoluto silencio, ¿sí? Y ya cuando me llegan estos 3 seres hermosos, es porque el arcángel Azrael me asiste para preparar a ese paciente para el bien morir. Y este es un ministerio bellísimo, de mucha misericordia, de honra y de gloria por ese homenaje de vida. Se le hace un homenaje de vida. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Que les quito larvas, les quito muchas emociones, les quito cordones de apego, les quito trabajos de magia, les quito entidades parasitarias que se pescaron en el hospital, en el área de quimioterapia o en el área de cuando les hacen hemodiálisis, que es donde hay muchos arcontes energéticos para parasitar a los pobrecitos pacientes. Entonces me dedico a hacerle una guardia y custodia de su alma. Coloco cristales acturianos, bajo sus ángeles, sus arcángeles, su ángel de la guardia me contesta mucho. Estamos limpiando sus cuerpos sutiles, limpiando sus chakras, limpio todos sus chakras, limpio, si tiene cáncer el paciente, retiramos todo lo más que se pueda, limpiamos todo su cuerpo para dejarlo lo más hermoso, lo más presentable, lo más fortalecido, lo más limpios de patógenos. Limpiamos parásitos, hongos, bacterias, virus y todos los demás patógenos que hay, que la ciencia oficial no nos dice ni nos los venden en las farmacias, ¿sí?
limpio bien toda esta parte y ya nada más, ya cuando acabo la sanación, hablo con la persona que me pidió la terapia, o les mando audio y ya les digo, mira, todo sucedió así, pasó esto, pasó lo otro, para allá, para acá, para acá, para acá. Les doy todo con lujo de detalle, lo que vi, lo que se le retiró. Hay veces que les estoy retirando trabajos de magia negra bien viejos, empedernidos. Les retiro implantes extraterrestres regresivos para mantenerlos enfermos. Les retiro cadenas, improntas, tubos, antenas, cinturones. ¡Ay, no saben cuánta chuchería! ¿Sí? Y entonces es por eso que el paciente que está agonizando, pues nomás no se iba. Eso me ha tocado también, que nomás no se iba y la familia está angustiada y dice, pues es que ni se queda ni se va. O sea, estamos en una eterna agonía. ¿Por qué? Porque el enfermito en cama, agonizando, está parasitado impresionantemente. Hay arcontes regresivos, reptiles, grises, hay demonitos, entidades, muertos pegados, una parasitadera impresionante. Y en cuanto empiezo yo a limpiar toda su aura, a limpiar toda esa información, toda esa suciedad, al otro día, a los 2 días, descansan en paz y fallecen. Y ya nada más le escribo a la persona cómo está en el desenlace el señor Juanito. Ay, Mari, es que fíjate que falleció hace 3 horas. Sí, por eso te estoy preguntando que cómo yo utilizo la palabra desenlace. Hay gente que sí me lo entiende, hay gente que no. Pero ya nada más hablo o me comunico para que me den, o a veces ni siquiera, ya nada más me manden el mensaje, Mari, te agradezco mucho. Y me han llegado personas que ya su papá está muy malito, muy enfermo, agonizante, sufriendo terriblemente, y esas personas llegan y me dicen directamente, Mari, por favor, ayúdame con mi papá para que pueda trascender de una manera dulce, tranquila, en paz, porque ya luchó mucho, está muy cansado y pues nomás no se va, y nosotros lo que queremos es que ya descanse. Si hay algo en lo que tú nos puedas ayudar, te pido por favor que lo ayudes para que llegue a la casa del Padre, para que sea una trascendencia luminiscente, lo más pacífica y amable para su alma. Y digo, ay Dios mío, ¿por qué? Y fíjate que esto yo no lo sabía. Conforme avancé en mi ministerio de sanación, que es una de mis misiones del alma, ayudar a sanar, entendí que llegaban Arcángel Rafael con Madre María, me pide su manto rosa, y luego Arcángel Azrael. Cuando me llegan esos 3 seres hermosos, esos 3 arcángeles poderosos, quiere decir que mi paciente ya se va. Que ya se va, ¿sí? Que me ha tocado preparar a estos seres, honrándoles en este homenaje de su vida, para que se puedan ir sin ataduras, sin angustias. Una vez, familia, estaba una señora, yo vivía en la ciudad de Querétaro, y estaba una señora muy angustiada porque su esposo estaba en un hospital de Pemex, ya muy malito ya saben de lo que pasó, ¿verdad? Ya muy malito, de esto de la corona. Estaba ya muy malito, entubado, y yo ya sabía que cuando estaban entubados ya eran pocas posibilidades. Era un milagro de Dios que realmente se lograran. Teniendo el tubo adentro, bye directo, ¿no? Y estábamos haciéndole sanación porque ya me llegó súper grave, debatiéndose entre la vida y de la muerte. Y yo, Dios mío, si hubiera llegado unas semanas antes, chance y a lo mejor pudiera haber hecho yo más por él. Y de repente estaba por videollamada con la señora y le estábamos liberando muchas emociones en los pulmones. Y una, y otra, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y una, y otra, y otra, y otra. Y ahí estaba la esposa. Me había mandado la foto de su esposo grave en el hospital. Y de repente llega su esposo a mi sala de terapia y me dice, gracias, Mari, infinitamente gracias. Me despido. Y en eso, la videollamada, me dice la señora, Mari, te tengo que colgar, me están hablando del hospital. ¡Pum! Me cuelga. Y yo ya sabía, acababa de fallecer. ¿Por qué no se podía ir ese señor? Porque tenía angustias, odios,
mucho resentimiento, preocupación, miedo, terror, pánico, incertidumbre. Todas esas emociones, las empecé a sacar. Le quité todos los energívoros, todos los arcontes que se lo estaban consumiendo. Todo lo que fue el cachito de 2019, todo lo que fue 2020 y parte del 2021 fue una guerra descarnizada de almas. Ajá, sí, a mí me tocó verlo desde el punto de vista holístico. O sea, realmente esa contienda espiritual estuvo súper fuerte para todas las personas que se fueron en estos años. Y esa es la historia. Ya sabía que se había venido a despedir. Ya nada más al rato la señora bien linda llorando me manda audio. Mi esposo acaba de fallecer. Te agradezco muchísimo todo lo que hiciste. Desafortunadamente llegué muy tarde contigo. Me hubiera. Y ya le dije, hermosa, todo es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Ánimo, fuerza y fortaleza. Pero el Señor se pudo ir feliz, tranquilo. Se pudo quitar de estar agonizando. Se rompieron todos sus contratos kármicos, todos esos hilos de apego, amarras, preocupaciones, y se fue. Otra anécdota es una niñita que tenía un tumor. Ya lo he contado, creo, por aquí. Ya lo he contado, creo, por ahí. Tenía un tumor, todo lo que es, ya no miraba, tenía una bolota gigantesca, así, garganta, tenía un agujero aquí para respirar, ya no podía, o sea, ya estaba mal. Una bolota así enorme, pobrecita, sí, aquí. Sí. Y bueno, ahí cuento en un story time, creo que lo conté. Sí, lo conté cuando conté mi contacto con la Santa Muerte, con la flaquita, que es un tulpa, sí, que existe mucho en las creencias de nuestro actual México, ¿verdad? Con todo respeto para quienes creen en la Santa Muerte, ¿verdad? Con todo respeto. Y ahí en ese story time de mi contacto con la doña, porque así le digo, respetándola, respetando todas las creencias de todos, familia, ¿ok? Es ahí, en este story time, pero para contestar esto, si sí se puede saber que alguien ya se va a morir, esto a mí me sorprendió, porque en esta anécdota, específicamente con esta niña, su alma me pidió que le dijera a su mamá, porque su mamá estaba, por favor, Mari, dime si mi hija ya se va a morir. Ella ya estaba con un tumor así enorme y tenía el cuerpo como, había 3 entidades que se la estaban comiendo y ya tenía la forma de su cuerpo físicamente como así espectral, como esas entidades así toda flaquita, chiquita, chupadita y era muy impactante, familia, lo digo con todo respeto y cariño, verla, ¿sí? Y su mamá me preguntó, después de muchos fenómenos de ataques espirituales y cuestiones paranormales que viví con ella, con esta experiencia, en esto su mamá me dice, Mari, por favor, yo necesito que tú me digas si por favor cuánto le queda de tiempo de vida a mi niña. Ella le decía a su niña, pero ya era una jovencita, una adulta de 24, 29 años, pero pues estaba muy chiquita debido a su enfermedad, chiquita y consumida por esos arcontes energéticos y todos estos pactos impresionantes que hizo la señora en la desesperación de querer sanar a su hija. Y cuando su alma me dice, por favor, dile. Y yo, no, pero solamente Dios sabe cuándo se va a morir uno. O sea, yo con esa creencia, dile, por favor, ¿cómo le voy a decir y qué tal que no se muere? O sea, fíjate, yo como luchaba internamente y decía, no, ¿cómo le...? Dile, por favor, Mari. Me decía su alma, su ser crístico, madre, padre, divinidad de la niña. Me decía, dile, tienes el permiso concedido. Le dije, hermosa, a tu hija le quedan 5 semanas de vida. Wow, la señora se queda y dice, me voy a mover, me voy a empezar a mover. Ya la señora ya había vivido un viacrucis intenso con su hija y muchas veces esos familiares lo único que quieren es que descansen las 2 partes involucradas, o sea, ya fue mucho sufrimiento, ¿sí? La señora empezó a moverse, a hacer preparativos de todo. A las 5 semanas, la niña se fue. Exactamente a las 5 semanas se retiró del plano físico. Yo les comparto, amada familia, anécdotas que, porque la divinidad ha otorgado el permiso, me ha tocado vivir por mi aprendizaje, ¿sí? Personal y para compartirles, porque sí disfruto mucho de compartirles historias de aprendizaje espiritual y todo este tipo de conocimiento, pero no es porque quiera foco, digámoslo así, se me pidió, está dentro de mi misión del alma compartirte información. Y créeme que no quería hacerlo,
No quería hacerlo, yo estaba en una situación bien difícil donde no quería que nadie me encontrara, que nadie supiera de mí, que nadie, ya sabes, un desenlace kármico bien choncho que estaba viviendo y no quería ser pública, no quería ser una imagen pública, no quería que mi número estuviera público porque andaba yo toda caótica hasta que mis seres de luz me pusieron orden, mi amada alma, mi madre, padre, divinidad, me dieron indicaciones, mis comandos hermosos, todo mi árbol transgenealógico espiritual me dieron indicaciones y mírame, aquí estoy compartiéndote todo lo que requiero porque estoy ejecutando una misión de mi alma, ser vocera de los mensajeros de la luz, canalizar todo lo que me entregan los maestros de frecuencias superiores y vivir anécdotas así de fuertes para empezar a romper paradigmas y creencias limitantes, ¿verdad? Así que bueno, ahí está este compartir de los misterios de la vida y de la muerte, ¿verdad? Qué bonito es esto. ¿De qué manera le puedo enviar luz a un ancestro? Me dice Keter Chokmag. Qué hermoso. Me encantaría compartirte y ir para allá. Pero primero me encantaría, Keter, compartir un poquito sobre la línea materna, sobre todo lo que es nuestros ancestros de la línea materna, nuestros ancestros de la línea paterna, ya para concluir, y después decir cómo vamos a honrar, enviar luz a nuestros ancestros, ¿sí? Nuestros ancestros de la línea materna, familia maravillosa, pues es una configuración de nuestra vida muy, muy poderosa, ¿sí? Es una influencia muy, muy vasta y se asocia con esa conexión emocional, esa conexión de transmitir patrones. Ellas nos transmiten, nuestras madres nos transmiten patrones emocionales, patrones de comportamiento. Nuestros ancestros, nuestra abuela materna es una figura importantísima en la historia de la familia porque nos transmite su cultura de sus ancestros de ella, o sea, es la clave para que sigan nuestros ancestros en nosotros, ¿sí? Y también traemos la memoria de desafíos bien grandes, de traumas, inclusive de generaciones tras generaciones que nos vienen afectando, maldiciones transgeneracionales, etcétera, etcétera, pero todo esto se puede trabajar, todos estos patrones, estas lealtades invisibles de la línea materna nos pueden dar una dinámica de disfunciones en conflictos, de disfunciones en relaciones, a lo mejor muchas mujeres solteras, mujeres quedadas, mujeres engañadas, mujeres marginadas, bueno, mujeres abandonadas con hijos, marginadas, con una autoestima bien baja, con una confianza muy vulnerable. Todo esto nos lo transmiten nuestras madres, nuestra línea materna. Entonces hay que sanar y liberar todas estas heridas de la línea materna y esto implica, familia, hacer un reconocimiento interno, validar todas las experiencias de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, de nuestra tarabuela, de todas nuestras mujeres. Es reconocer sus heridas en mí, reconocer su desvalorización en mí y empezar a valorar. Por eso nosotros somos esta generación que estamos ahorita, somos esta generación de la transición, porque si tú trabajas en tu árbol transgenealógico espiritual y honras a tu línea materna, a todas tus abuelas, no nada más te sanas tú, sanas a tu línea ancestral femenina materna y sanas también a tus hijas, a tus hijos también, ¿sí? Entonces hay que honrar y respetar a nuestros ancestros de nuestra línea materna para encontrar ese sentido de identidad, de pertenencia, para liberarnos de patrones negativos. No todo es negativo. Nuestra abuela nos da tanta sabiduría, tanta fortaleza, ese impacto de alto significado en nuestra vida, en nuestras relaciones de pareja, de madre, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con la abundancia, en nuestras relaciones con nuestra energía, con nuestra prosperidad, con nuestra abundancia. Entonces es momento de cómo los honramos. Aquí me pregunta Keter, ¿cómo los honramos? Pues es un paso importante. Los honramos y les enviamos luz cuando decidimos nosotros sanar y liberar todos estos programas de creencias o conductas repetitivas. Ay, estoy moviendo mucho aquí. Entonces es aquí cuando honramos y liberamos, ¿verdad? Es investigar la historia de tu madre, de tu abuelita, cómo la vivió, cómo tan solo la historia de tu gestación.
si tu mamá pasó hambre, si andaba de pleito, si estuvo sola, si la abandonaron, si fue valiente, si comía bien, si había lana o no había lana. O sea, todo eso, lo primero es investigar la vida de nuestras abuelas, cómo fue. A lo mejor le tocó las cruzadas, la época de los cristeros, la Revolución Mexicana, le tocó ser migrante. Hay que revisar esa historia, ¿verdad? Hablar con la familia, con los más adultos, buscar documentos, buscar fotos, registrar la historia, validar sus emociones, validar sus experiencias, reconocer toda esa vida de nuestras madres, de nuestras abuelas, de reconocer inclusive sus decisiones que tuvieron que tomar. Mi abuela paterna y mi abuela materna vieron a sus hijos, o sea, a mi mamá y a mi papá, fíjate qué historia, con las monjitas y con los sacerdotes franciscanos. ¿Por qué? Porque se morían de hambre. Mis abuelas materna y paterna estaban en un momento de la historia de mucha pobreza y de mucha precariedad interesante. Entonces mi abuela materna, con todo el dolor de su corazón y con todo el amor de su corazón, le dijo a mi mamá: sí, vete con ellas al internado, que te críen al internado, que te críen. Entonces, véase aquí que también eso requería de sanarlo yo. Y con mi papá se lo llevaron los franciscanos desde chiquitito, 5 o 6 años. Se lo llevaron y lo criaron. ¿Para qué? Para que no se murieran de hambre. Esta es mi historia. Cómo honrar a mis abuelas, cómo honrar a mis ancestros. Analizar todo, porque aquí yo te estoy compartiendo mi intimidad de mis abuelas. Imagínate todo lo que he tenido que sanar y que curar y que trascender, porque es un trabajo interno, ¿sí? Y entonces se les hace, familia, un ritual de reconocimiento, reconocer y honrar todas sus líneas. Le podemos poner velitas de luz encomendadas directamente a nuestras abuelas con su nombre, ¿verdad? En el nombre de mi abuelita Emilia, por ejemplo, que ella falleció, la mamá de mi mamá, ¿sí? Honrarle y pedirle que nos dé su bendición, su fuerza, su fortaleza en los planos superiores donde ella se encuentre, que nos mande su fuerza, su sabiduría. Gracias a mis abuelas soy bien sanadora, soy de hierbas, de mucha hierba, muy chamánica, porque ellas me heredaron esa sabiduría, ¿sí? Conectarnos con su energía por medio de una meditación, de una conexión ahí con su foto, conectar con esa energía, con ese linaje, a darle muchas flores, gratitud, pedirles guía, pedirles protección, pedirles permiso y bendición, ¿sí? Pedirles, pues sí, que nos ayuden en decisiones importantes. Liberar esas cargas emocionales, comprender, ok, abuela, sé que me heredaste la herida de abandono, por ejemplo, pero te agradezco infinitamente y de ahora en adelante me tengo a mí misma, ¿sí me explico? Hacer terapias de sanación, terapias de meditación para soltar, ¿sí? Para soltar todo ello, soltar resentimiento, soltar esas cargas de esos programas transgeneracionales y honrar todo su legado, o sea, hacer esa lista de fuerza y fortaleza que tú veas en tus mujeres de tu familia. La nobleza, la valentía, el arrojo, el coraje de salir adelante, levantar a los niños a lo mejor soltera, sola, pero los crió como pudo, como mejor pudo, bien valiente, a lo mejor mujeres solidarias, mujeres, infinidad. Hay que hacer esa lista, ¿verdad? De reconocimiento, honrar todo su legado, compartir la historia con nuestros niños, con nuestros nietos, ¿sí? Y sanar y liberar, reconocer todo ello, ¿sí? Esto es maravilloso. Ahora vámonos a la línea paterna, ¿sí? La línea paterna, familia, es un legado de fuerza y de autoridad, ¿sí? Y pues es un papel fundamental para nuestra vida, porque si nosotros queremos tener fuerza y fortaleza en poner una empresa, en hacer un proyecto, en ejecutar nuestros sueños, en realizar algo grande, grandioso, viajar, hacer proyectos grandes, inversiones buenas, ¿quién te va a dar la fuerza y la fortaleza para ello? Esa autoridad, tu linaje paterno. ¿Sí? Esa influencia en la línea paterna, de esa autoridad y de esa estructura, de esa disciplina, ¿sí? Patrones de comportamiento, de valentía, de transitar esos valores de creencia,
de arrojo, de querer hacerlo, de levantarte con las ganas de conquistar el mundo. Eso no lo hereda nuestro papá, ¿verdad? No lo heredan nuestros abuelos, esos patrones de comportamiento, de tener liderazgo, sí, de establecer ese hombre productivo, ese hombre responsable, ese hombre trabajador, ese hombre o esa mujer productiva, responsable, trabajadora, que se hace, valga la redundancia, que tiene responsabilidad moral, responsabilidad emocional. Hay que limpiar también patrones y lealtades de la línea paterna, ¿sí? Hacia los demás, que no se queden los niños abandonados, que no se queden la mujer abandonada o viceversa, que la mujer abandona al esposo con los chiquitos, porque también es al revés, ¿por qué no? ¿Sí? Y sobre todo tener esa autoestima fuerte, esa gallardía de defender tu soberanía divina, esa fuerza, ese arrojo, esa fortaleza viene. ¿Cómo vamos a sanar? Pues reconocer también las heridas, que muchas veces, bueno, de esta generación para atrás, los abuelos no lloraban, porque los hombres no pueden llorar. Los hombres se tienen que aguantar, solo lloran las viejas. Mucho machismo, ¿verdad? Ahí atrás, ¿verdad? Para mencionar esto con todo respeto, ¿sí? Y ahorita nos estamos dando cuenta que realmente ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho nuestra sociedad y ya hemos sido más inclusivas con los hombres, con sus sentimientos, con que ellos también se desahoguen, con que ellos también hagan un trabajo interno. Hay muchos hombres poderosos que van a sus terapias, que van a sus sanaciones, que están en sus meditaciones, que están equilibrando su sagrado femenino en el interior, ¿sí? Honrar a los ancestros de línea paterna, sí, también es reconocer el legado, agradecerles por todo lo que han aportado a nuestra vida, honrar sus memorias, investigar sus historias, cómo fue que realizaron todo ello y atender y sanar las dinámicas de patrones de línea paternas, ¿sí? Liberarnos de patrones, liberarnos de maneras de pensar que ya son obsoletas, ¿sí? Liberarnos, pedirles bendición, pedirles mejorar nuestras relaciones con el sexo opuesto, porque muchas veces las mujeres venimos bien peleadas con los hombres desde nuestras abuelas, desde nuestras bisabuelas. Tenemos a veces matriarcados en la familia, hay un desequilibrio ahí, o a veces se hace al revés, es un total machismo y la mujer no vale nada, sí, y no es nadie, y no es nada. Ajá. Entonces, ahorita nosotros estamos en una generación de honrar mucho a nuestros ancestros, honrarles mucho de manera consciente, investigar historias de manera consciente y ver hasta dónde tú puedes extraer la luz de ese aprendizaje y hasta dónde se dice corto, rompo y disuelvo. Corto, rompo y disuelvo todo contrato transgeneracional de mis ancestros, de pobreza, de abandono, de divorcios, y ahí hay mucho que romper, cortar y disolver. Sí, es un paso muy importante validar sus emociones, validar sus historias, hacer ceremonias, ¿verdad? De reconocimiento, poner sus fotos, hablar de ellos, honrarles, ponerles una velita, por ejemplo, hoy, crear ese espacio sagrado donde les honramos. Y no nada más tiene que ser forzosamente 2 de noviembre, familia. Esto lo podemos hacer, pues, si llevamos un trabajo interno con nuestro árbol transgenealógico familiar y nuestras heridas de la infancia. Esto requerimos de hacerlo consciente en ese trabajo interno y es constantemente, familia. Igual conectar con la energía de nuestros papás, de nuestros abuelos, ¿sí? Liberar cargas emocionales, identificar esas cargas emocionales que no te funcionan, esas maldiciones transgeneracionales arrastradas y decir, ya, párale, ya hasta aquí. Honro tu sabiduría, tu bendición, dame tu fuerza, pero esto corto, rompo y disuelvo y hasta aquí quedó, ¿sí? Es maravilloso realmente hacer esto, ¿sí? Es muy bonito. Voy a entregarte una oración para honrar el linaje ancestral materno, ¿sí? Cierra tus ojos, pon tu mano en el corazón, piensa en tus abuelas, en tus madres, en tus abuelas, en todas las mujeres bien bonitas y visualízalas en ese sendero luminoso y cierra tus ojos para poder sentir en el corazón. Queridas ancestras de mi linaje materno,
Os honro y os agradezco por todo lo que me habéis dado. Me inclino ante vuestra sabiduría y vuestra fuerza. Os pido que me guiéis y me protejáis en mi camino. Ayúdenme a sanar las heridas y liberar los patrones negativos que se han transmitido en nuestra familia. Os doy las gracias por vuestro amor y vuestra dedicación. Me siento muy feliz y orgullosa y orgulloso de ser parte de vuestro linaje y llevar vuestra sangre en mis venas. Os pido que me permitáis recibir vuestras bendiciones y vuestras protecciones. Ayudadme a encontrar mi lugar en el mundo y a cumplir mis propósitos. Os amo y os honro y os doy las gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Queridas ancestras de mi línea materna, os agradezco todo lo que me habéis dado. Gracias, gracias, gracias. Guíenme y protéjanme en este camino y ayúdenme a sanar las heridas y a liberar los patrones negativos que se han transmitido. Que así sea, que así sea. Esto lo vamos a hacer respirando profundamente. Inhalamos, afuera el aire. Con tus ojos cerrados, sigue sintiendo toda esa energía de tus ancestras de tu línea materna. Siente esa conexión con ellas. Inclusive si te acuerdas de su aroma, de su suéter, de su rebozo. Y visualízalas como vienen todas a guiarte, a protegerte, ¿sí? Para sentir esa energía de victoria, de fuerza, de fortaleza, de ternura, de cobijo, así bien hermoso. Hacemos una inhalación profunda. Afuera el aire. Visualiza cómo todas tus abuelas, tus ancestras te rodean y vienen entrando tus papás, tus abuelos, tus ancestros, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Y pones tu mano en el corazón para bendecir este linaje paterno. Todos tu linaje paterno, abuelas, abuelos paternos. Queridos ancestros de mi linaje paterno, os honro y os agradezco por todo lo que habéis dado. Me inclino ante vuestra fuerza y vuestra sabiduría. Os pido que me guiéis y me protejáis en mi camino, ayudarme a sanar las heridas y a liberar patrones negativos que se han transmitido a nuestra familia. Os doy las gracias por vuestro legado, por vuestra herencia. Me siento muy feliz, orgullosa y orgulloso de ser parte de vuestro linaje y de llevar vuestra sangre en mis venas. Os pido que me permitáis recibir vuestra bendición y vuestra protección. Ayudadme a encontrar mi lugar en el mundo y a cumplir con mis propósitos. Os amo y os honro. Os doy las gracias por todo lo que habéis hecho en mí. Queridos ancestros de mi línea paterna, agradezco todo lo que me habéis dado, agradezco todo vuestro amor y dedicación. Y os pido que me protejáis en este camino y ayúdenme a sanar y a liberar todos patrones negativos. Y en este momento inhalas, afuera el aire. Siente cómo vienen con su energía, con esos aromas, esos sentimientos. Quizás a lo mejor recuerdes alguna caricia de tu abuelito, su aroma, su perfume, cómo ellos nos están guiando, cuidando. Y que esta conexión con tu linaje ancestral, que puedas conectar con ellos, con tu linaje materno, con tu linaje paterno, y sentir toda esa fuerza crística y agradecerles por sus vidas, por sus historias. Agradecerles porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en esos momentos. Y que ahora nosotros, como esta generación de la transición, nos estamos dedicando a curar, a sanar, a liberar estos patrones negativos y a potencializar todos nuestros patrones positivos, a expandir nuestra luz y expandir la conciencia de nuestro árbol transgenealógico familiar, y recibimos esa bendición de nuestros ancestros paternos y maternos, y recibe todas esas virtudes, poderes psíquicos, sabiduría ancestral, esos dones, esas virtudes mágicas sagradas, esas devociones, esa valentía espiritual, esa revolución de conciencia. Recibe toda esa fuerza y esa fortaleza. Recibe esa guía, esa protección, esa luz, y quédate con esta parte tan linda para que puedas fortalecer tu identidad ancestral y que nosotros como seres de transición podamos sanar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Que así sea. Que así sea, que así sea, que así sea. Hecho está, que así sea. Hacemos una inhalación profunda. Afuera el aire, movemos nuestro cuello, abrimos nuestros ojos. Muy bien, familia bonita. Pues gracias a todos, familia maravillosa. Hemos llegado a este final. Y recuerda
que el verdadero guerrero cósmico es aquel que sabe que el sol brilla en su interior. También recuerda que cuando el ego muere, el alma despierta y que todo lo que está destinado a suceder siempre va a encontrar una manera única, mágica y maravillosa para manifestarse. Les deseo luz, les deseo paz, les deseo amor, les deseo que vibren alto, que se queden allá arriba y siempre agradece la gratitud. Y recuerda, deja ser a tu ser porque tu ser está en ti. Sé tu propia luz. Hasta la próxima y paz inverencial, amada familia maravillosa.